Bienvenidos a Voces por la Naturaleza, otro fin de semana. Gracias por unirse a escuchar una charla sobre las maravillas naturales de Venezuela y conocer de primera mano los esfuerzos que hacen nuestros expertos para conservar ese tesoro. Soy Emi Miyazagua y hoy traigo un tema un tanto diferente a lo que hemos estado hablando en los episodios anteriores. Hasta ahora veníamos presentando diversas especies animales que se encuentran en peligro de extinción, pero no podíamos dejar de lado nuestra flora nacional. Claramente, hay diversas especies vegetales que también se encuentran amenazadas en mayor o menor medida. El programa del día de hoy está dedicado al guayacán, un árbol tropical que decora muchas aceras en la isla de Margarita, pero que en vida silvestre enfrenta graves presiones. Según el Libro Rojo de la Flora Venezolana, este árbol se encuentra catalogado como vulnerable. Pero esto no es solamente un problema en Venezuela. A nivel mundial también se encuentra amenazado el guayacán. Esta especie se adapta perfectamente a los suelos pobres en nutrientes y resiste la sequía. En el país es conocida en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, muchísimos más y por supuesto también en Nueva Esparta. Pero si no tienes idea de cómo luce, pues les cuento un poquito más. Es un árbol pequeño, de entre unos 3 y 7 metros de altura y es bastante denso. Pero lo más bonito de este árbol son sus flores, que tienen un color entre morado y azul. Pero bueno, se van tornando blancas a medida que van envejeciendo. El tema con este árbol es que tiene un crecimiento muy lento y una madera que es de muy buena calidad y de interés por supuesto para carpintería y construcción de herramientas. Pero no solo eso. En el caso de la isla de Margarita y más específicamente en la península de Macanao, esta especie enfrenta otra presión, la deforestación por minería de arena. Pero no me quiero adelantar. En Provita estamos llevando adelante un programa de restauración del bosque seco de la península de Macanao, hogar de la cotorra margariteña y muchas otras especies icónicas de Nueva Esparta. Y por supuesto, el guayacán juega un papel bastante protagónico en este esfuerzo. Voces por la naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy me acompañan dos queridos amigos y colegas que trabajan en la isla y buscan restaurar este ecosistema gravemente amenazado. José Manuel Briceño, biólogo, subdirector regional de Provita en Nueva Esparta y explorador de Nat Geo. Y también lo acompaña Luis Guevara, biólogo y analista de campo en Provita. Bienvenidos a Voces por la Naturaleza, José y Luis. Encantada de tenerlos aquí. Perfecto. Muchas gracias, Emi, por esta invitación. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación igual. Bueno chicos, nuestro programa del día de hoy está centrado en el guayacán y no puedo dejar de preguntarles entonces cuál es la importancia de este árbol dentro del ecosistema y por qué no lo podemos dejar perder. Bueno, esta es una especie clave del bosque seco. El bosque seco a su vez es uno de los hábitats más amenazados a nivel global. Escogimos estudiar esta especie, entre otras cosas, porque irónicamente no se sabe mucho de la especie, que en el caso de la isla de Margarita o del estado de Nueva Esparta es el árbol regional, la especie icónica de vegetal del estado. Como bien tú decías, es un árbol de crecimiento lento que es muy buscado para la carpintería de ribera, la ebanistería, y bueno, y es una especie clave para otras especies del bosque seco que viven de ella. Durante la introducción al tema mencionaba que en la isla este árbol se encuentra amenazado principalmente por la deforestación causada por la minería de arena. Pero me gustaría que fueran ustedes quienes nos contaran exactamente cuál es la situación con lo de la minería y cómo está funcionando esa actividad allá. El factor común de las especies amenazadas, generalmente uno de ellos es la destrucción del hábitat. Y el guayacán no escapa de ello. Desafortunadamente, este es un árbol, como tú bien decías, de crecimiento lento que se establece en las quebradas. Y aquí las quebradas son literalmente ríos secos, no es como en tierra firme, que son riachuelos. Y estos ríos secos, las pocas veces que llueve, el agua va de la montaña hacia el mar. Entonces, los cauces de estas quebradas es donde se establecen estos árboles, bueno, porque aquí digamos, el recurso hídrico es el que modela la distribución de estas especies. Y desafortunadamente coincide con el área de extracción de arena a cielo abierto, que es la minería no metálica, una actividad completamente legal que ocurre
en la península de Macanao. De ahí se extrae el material para la construcción de las obras y, bueno, que existen aquí desde el punto de vista de construcción. No, y tiene todo, o sea, tiene todo el sentido pensar en ese tema de que el agua es justamente lo que va a modelar dónde van a estar estas especies, porque, pues, por supuesto, la península de Macanao es sumamente seca. Para quienes se están recién conectando, el día de hoy estamos conversando sobre el guayacán, que por cierto es el árbol regional de Nueva Esparta. Nos acompañan en esta conversación los biólogos José Manuel Briceño y Luis Guevara, de Provita, quienes lideran los esfuerzos de conservación o de restauración, mejor dicho, del bosque seco de la península de Macanao. José y Luis, por supuesto, los neospartanos están al tanto del tema de que el guayacán, su árbol regional, está en peligro de extinción, ¿o cómo es esa relación de ellos con esta especie? Bueno, fíjate, nosotros nos hicimos esa pregunta también hace bastante tiempo y tuvimos en una iniciativa que fue un proyecto de educación donde básicamente se centró en esta especie de objeto que es el guayacán, porque irónicamente esta es una especie que hoy en día yo que recorro la isla la veo en todas partes en la zona urbana, pero en la zona rural, en la zona, mejor dicho, en la parte prístina, en, en la parte natural, existen pocos ejemplares. Eh, entonces nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, cómo la gente ve esto, cómo la gente se hizo una campaña y que se centró un poco en evitar la deforestación, un programa educativo donde básicamente se hicieron charlas, videos, pero sobre todo se invitó a la gente, cómo la gente se podía involucrar en la conservación de esta especie. Y entre las cosas que se lograron es que algunas personas de la península de Macanao comenzaron a propagar esta especie para luego entregárnosla para las posteriores siembras que hicimos de esta especie. Qué interesante, porque a veces es complicado pensar en, o sea, cuando hacen proyectos de conservación con especies como ustedes bien saben, la cotorra margariteña, son animales vistosos, llamativos, con los que la gente se puede conectar muy fácil, pero no sé si pasa igual con los árboles. ¿Ustedes sintieron que había como una dificultad mayor al hacer estos proyectos con una especie que, pues, no es tan vistosa como quizás un animal? Bueno, sí, nosotros generalmente lo que tú acabas de decir son esas especies que nosotros llamamos especies banderas, que son esas especies carismáticas. Y probablemente, y te voy a poner un ejemplo que nosotros, los biólogos a veces tenemos como un mea culpa, que son las cactáceas. Las cactáceas son un grupo de plantas bien interesantes porque almacenan agua, entre otras cosas, y que han sido tratadas, digamos, de manera secundaria, pero son muy importantes. Generalmente cuando la gente y quiere trabajar un terreno y hace un estudio y solamente tiene cactus y otra especie que es el Prosopis juliflora, ya que dice, bueno, ya ese terreno está apto para ser deforestado. Y no, esas son especies muy importantes porque la fauna del bosque seco se alimenta y en este caso es su fuente de agua para ellos subsistir. Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer una conexión, ¿sí? Y hacerle preguntas a la gente y sobre todo, bueno, a través de ese, como tú bien identificaste, esa utilidad etnobotánica que tiene el guayacán. Hay gente que nos dijo que las especies, el guayacán es guayacán officinal y que las especies oficinales generalmente tienen propiedades curativas. Entonces, se dice que de ahí se extraía una medicina, un antídoto para la sífilis que trajeron acá los colonizadores. Eh, y otra cosa que también por la cual el guayacán había demanda de él, es que se utilizaba para la construcción de una parte del bote, en la popa, donde se le colocaba el motor y como él va despidiendo un aceite, eso ayudaba a la lubricación del mismo. Entonces nosotros hemos tratado de enfocarnos y ver cómo nos conectamos sin emitir un juicio de valor, ¿no? Pero como te dije, positivamente el Guayacán está si tú vas a la Asunción o vas al Valle, donde está la iglesia de la Virgen, hay un par de guayacanes que, bueno, pero no sé Luis, pero son centenarios, porque son
Guayacanes bien grandes, bien anchos. Entonces, en eso se ha basado digamos, estudios para diseñar campañas de concienciación y eso lo hemos conectado con esas campañas que queremos hacer utilizando la herramienta de teoría del cambio. Maravilloso, sí, ¿no? Y me parece súper valioso eso que mencionas, que muchas veces las personas ven el ecosistema de bosque seco y dicen como, bueno, ya esto es un ecosistema degradado, ahí lo que hay son cactus. Y no, ese es un ecosistema de por sí y tiene un valor y unas especies asociadas a vivir allí. Es bien interesante. Entonces, yo quiero que hoy hablemos, por favor, sobre los esfuerzos de restauración que están llevando adelante en Provita, pero antes de entrar en materia, quisiera que aclaráramos cuál es la diferencia entre reforestar y restaurar. Saludos, bueno, para sí, aprovechar de intervenir un poco. La restauración y la reforestación se diferencian principalmente en el tipo de especies arbóreas que tú estás utilizando. Digamos, en la reforestación no es tan importante qué especie de árbol estás usando y si es una especie que pertenece a ese ecosistema que ha sido degradado. La restauración trata, en la medida de lo posible, tratar de recuperar, o como dice su palabra, de restaurar un ecosistema que ha sido afectado de diferentes maneras. Y una forma, la principal forma de restaurar los ecosistemas es restableciendo lo que es su capa vegetal, que es donde se sustenta toda la vida, digamos, de las otras especies. Entonces, en la restauración nos enfocamos en plantar los mismos árboles de las mismas especies que llamamos especies nativas, porque son especies nativas del ecosistema presente que ha sido afectado, las mismas especies que se encontraban ahí. No vamos, digamos, ahí a introducir o a plantar árboles de otras especies que incluso en muchos casos la gente nos sugiere que plantemos especies que ellos no saben, pero son especies foráneas, pero de repente piensan que es provechoso porque quizás es un árbol frutal, o sea, cosas como que nos han ofrecido, ¿por qué no sembramos mangos en ese ecosistema? Porque no es parte de ese ecosistema. Claro, perfecto. Entonces, Entonces, y lo que estamos haciendo es restaurar. Perfecto. Sí, y para complementar lo que dice Luis, el concepto de restauración es que un ecosistema que fue modificado por la especie humana, nosotros le introducimos acciones para acelerar su recuperación para que sea como era originalmente. Y fíjate, la restauración tiene varios, digamos, pasos, etapas, y entre ellas incluye la reforestación. O sea, la reforestación está dentro de la restauración, solo que nuestra reforestación apuesta solo a especies nativas, bajo ningún concepto, porque nosotros estamos restaurando áreas naturales. En cambio, la reforestación, como bien dijo Luis, puede ser en áreas naturales o en áreas urbanas, puede formar parte del paisajismo. Y eso es lo que diferencia la restauración, es un ecosistema que fue degradado y nosotros tratamos de recuperarlo para que sea como era originalmente, para que todo el mundo lo entienda. Claro, Y la reforestación perfecto. es solo la acción. Exacto, restaurar de alguna manera es devolverle no solamente las especies vegetales, pero también como la funcionalidad que cumplían esas especies, que todo vuelva a ser como era en un inicio antes de haber sido degradado de cierta manera. Queda claro. Muchísimas gracias. Para quienes se están incorporando a esta conversación, estamos hablando sobre el guayacán, que por cierto es el árbol regional de Nueva Esparta. Nos acompañan en esta conversación los biólogos José Manuel Briceño y Luis Guevara, quienes desde Provita lideran los esfuerzos de restauración del bosque seco en la península de Macanao. Ahora con este panorama un poco más claro, por favor cuéntenos sobre estos maravillosos esfuerzos que están realizando en la península de Macanao para recuperar el guayacán y otras especies del bosque seco. Bueno, voy a comentar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en estos esfuerzos de restauración desde hace ya algunos años con Provista y de verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Este, y bueno, nos hemos enfocado principalmente en estas zonas de la península de Macanao que han sido, digamos, las que han sido afectadas de forma más severa porque existen varios tipos de afectación, como ya lo había mencionado José Manuel, o sea, no solo está la minería, sino también está la tala selectiva, pero digamos que de todas estas, la minería es la que
requiere de un mayor esfuerzo, ¿no? Porque es donde se ve más afectado el área. Desde hace ya varios años, incluso mucho antes de que estuviera yo, pero ahorita venía haciendo esfuerzos de restauración en estas áreas, incluso ayudando a elaborar tesis de especialistas, tesis de posgrado, digamos, en estas materias, para hacer, digamos, levantar lo que es la información de tipo base y poder después ejecutar estos proyectos efectivamente. Eh, Ha sido toda una labor, hay que involucrar a las comunidades, hay toda un componente de educación, de incorporar a las comunidades en los esfuerzos restaurativos, porque los esfuerzos restaurativos son, aunque la gente no, quizás no se da cuenta, son bastante costosos y requieren, digamos, de bastante energía, ¿no? O sea, son trabajos de gran envergadura. Entonces, bueno, ha sido también parte de eso, involucrar a las comunidades, educarlas, a enseñar que, o sea, que tengan valor por su patrimonio ecológico. Y bueno, hemos estado plantando una gran cantidad de árboles de especies nativas. Todo esto conlleva un proceso, y seguimos protocolos de acción para que dé resultados efectivos. Y bueno, ahorita estamos, digamos, en un segundo periodo, por lo menos para mí, es el segundo periodo con Provita. Y tenemos este proyecto que va a durar 3 años, donde tenemos planeado plantar aproximadamente 7.200 árboles, no solo de Guayacán, sino de muchas otras especies nativas. Recordar que no solamente el guayacán es una de las especies que se ve afectada, hay otras especies arbóreas que también son muy importantes desde el punto de vista ecológico y también se están viendo afectadas y también nos interesa reintroducirlas en el ecosistema. ¿Cómo involucran realmente a las comunidades? Quisiera como ahondar un poquito más en ese tema, cómo las comunidades colaboran con Provita en este proyecto de restauración. Bueno, siempre partimos del hecho de que la conservación es un acto humano. Nosotros hemos involucrado a la gente, básicamente le ofrecimos un espacio que son los viveros. Nosotros tenemos hoy en día 8 viveros familiares que se encargan de propagar las especies que vamos a sembrar. Pero también tenemos una cuadrilla que llamamos cuadrilla de restauración, en su mayoría conformada por viveristas, incluso algunos ecoguardianes, que son los que trabajan en el proyecto de conservación de la cotorra margariteña. Y bueno, y también hemos involucrado paulatinamente a instituciones, y aprovecho de darle un saludo a la gente de Sebamar, que está en su 6º aniversario. Ellos en los últimos años se han incorporado a las labores de restauración, nos acompañan en la siembra, nos ayudan con logística, refrigerio, en la divulgación de la información. Y también hemos logrado que el gobierno, incluso el gobierno local, la alcaldía, hoy en día la alcaldía tiene una oficina de ambiente y entre las principales actividades que ellos decidieron hacer un vivero para producir plantas, tanto para el paisajismo como para incluso apoyar nuestro proyecto de restauración. Y eso es muy importante, porque en ese programa de Guayacán, este programa en los últimos años ha sido financiado por una fundación que se llama Fundación Franklin, una ONG suiza que trabaja con árboles a nivel mundial. Y en esta primera etapa, donde estuve en los primeros 3 años, nos dedicamos a trabajar en el Guayacán como objeto de estudio e hicimos un programa de educación. Sembramos un poquito más de 6.000 árboles. El proyecto lleva al día de hoy 14.051 árboles sembrados, de los cuales 6.000 fueron, digamos, financiados por esta iniciativa, por esta ONG Franklinia, pero también logramos que diferentes, digamos, actores claves o stakeholders o partes interesadas se involucraran, como el gobierno regional. Nosotros produjimos un mapa de áreas prioritarias de restauración, tenemos un plan de restauración piloto para la península de Macanao que deseamos que se replique en el resto de la isla, y tenemos también un manual de buenas prácticas. Toda esta materia, digamos, de material lo utilizamos hoy en día en la restauración, donde básicamente tenemos parcelas experimentales. Todos los años diseñamos parcelas y sembramos al menos 17 especies
del bosque seco de Macanao, como bien decía Luis, especies nativas, lo que nosotros llamamos especies autóctonas. Y bueno, eso tiene una razón de ser, porque también ellas tienen, digamos, la información genética que les permite establecerse. Y otra cosa que también hemos venido haciendo es utilizando la ciencia, digamos, para darle, digamos, utilidad o servicio a la gente. Una de las cosas que hacemos es que promovemos la propagación de inóculos de micorriza, que es digamos, hongo, y eso es una forma de potenciar a las plantas tanto en los viveros como en la siembra. Y otra cosa que hemos hecho, gracias al estudio que hizo Laura Fajardo, que fue esa tesis doctoral que mencionó Luis, utilizamos hidrogel, que es un biopolímero que se lo administramos a las plantas. Ellas después por capilaridad le van administrando el agua, porque uno de los temas, digamos, más importantes, tanto en los proyectos de restauración como reforestación, es el riego. Pero ahorita se ha preocupado por planificar ese riego, por optimizarlo, para, digamos, aumentar la probabilidad de supervivencia de las especies que sembramos. Nosotros hemos hecho una monitorización y por si de los arbolitos sembrados sobrevivan. Y eso para nosotros es un número bastante importante. Tal como lo dice Luis, es un proyecto de gran envergadura, definitivamente. Y yo he estado allá y doy fe de que la zona es un tanto hostil para trabajar. Entonces quisiera saber cuáles son los principales desafíos que enfrentan. Entiendo que el agua, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Cómo hacen para regar estas plantas que están sembrando si apenas pues llega el agua en ciertas oportunidades nada más? Los riegos obviamente son una parte fundamental para la supervivencia de las especies de los arbolitos que hemos plantado. Eh, una de las principales técnicas, digamos, que utilizamos es, digamos, coordinar las plantaciones que coincidan con los picos de lluvia en la zona. Eso nos ayuda un poco a ahorrar lo que son las actividades de riego. También, bueno, a veces tendemos a aprovechar los cuerpos de agua natural que se pueden formar con las lluvias, y obviamente mucho del riego también viene por parte del proyecto, pues o sea, nos tenemos que ver a veces en la obligación de adquirir camiones con agua para poder cumplir con el riego. Es impresionante. Bueno, ha sido una charla muy entretenida y muy interesante. Creo que es bastante complicado dimensionar el gran esfuerzo que están realizando en la península de Macanao, no solo para conservar el Guayacán, sino todo el bosque seco. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en Voces por la Naturaleza. Ha sido un placer tenerlos aquí. No, bueno, gracias a ustedes. Quiero decirle a la audiencia que conservando el Guayacán también estamos conservando otras especies, como la cotorra. La cotorra anida en esta especie, no solamente en Margarita, sino en la isla de La Blanquilla y en Tierra Firme. Esa es una de las razones por la cual, digamos, nos conectamos directamente con esta especie. Y bueno, y la restauración ayuda a mitigar una de las causas por la cual esta especie está amenazada. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es Provita, que simplemente responde a la problemática con soluciones innovadoras. Y bueno, tanto Emi como Luis, que forman parte de nuestro equipo, saben, esta forma de comunicarnos con ustedes. Esperemos que piensen que lo importante que son los árboles, porque en resumidas cuentas los árboles llaman la lluvia, y esa es la razón por la cual estamos sembrando arbolitos aquí en la isla de Margarita. Para todos los margariteños y habitantes de Margarita es muy importante cuidar los árboles para promover la lluvia y que no tengamos esas sequías tan inclementes que a veces nos azotan. Es así. Ecotips. Resaltemos algunos puntos importantes sobre el tema del día de hoy, el Guayacán. Quizás no lo habían pensado antes en que existe una diferencia entre la reforestación y la restauración. Ambas son estrategias súper valiosas para la recuperación ambiental, pero tienen enfoques diferentes. Reforestar se enfoca en la plantación de árboles para recuperar la vegetación, mientras que restaurar un ecosistema implica un enfoque integral que busca devolver no solo la estructura, sino también la biodiversidad y la funcionalidad original del ecosistema. La conservación de los árboles es fundamental. Ayuda a regular el clima, contribuyen a la regulación del ciclo del agua, proporcionan hábitat y alimento para muchas especies.
Y además de eso son proveedores de recursos como medicinas, papel, madera, alimento y pare de contar. Así que toca cuidar nuestros árboles. Recuerden que este es un espacio que surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este espacio es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y darle clic a Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y Provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Emi Miyazawa y nos vemos el próximo fin de semana para conversar sobre las tortugas marinas. ¡Hasta luego!